Buenas noches, Dios me los bendiga una vez más en este tiempo de preparación, de estudio, de conocimiento. Estamos llegando a la clase número 10 y con mucha satisfacción digo que bueno, ¿no? Que pudimos iniciar un ciclo de estudio del 1 al 10 y hoy día estamos en la clase número 10 y quiero felicitar a mis alumnas y alumnos por ese ímpetu, por ese compromiso que ustedes tienen para con Dios y la palabra. Hoy día vamos a tratar el tema que lleva como título el poder de la resurrección. La base bíblica para este estudio está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al versículo 23, que a continuación vamos a leer. Dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cabezas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre Celestial, háblanos, bendícenos, instrúyenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que este sea un tiempo provechoso, que este sea un tiempo de crecimiento y maduración espiritual, Señor, madurez espiritual. Ese es el propósito, Señor, del conocimiento. Y yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, por cada una de mis hermanas y hermanos que estamos involucrados en este conocimiento, en este estudio, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, oh Dios, por estas 10 semanas que hoy día terminamos, Señor, donde hemos podido, Señor, con mucho compromiso, con mucha fidelidad, Señor amado, y con mucha disciplina, poder haber estudiado, Señor, estas 10 lecciones. Pongo todo este tiempo en tus manos, Señor, y te agradezco de corazón por la oportunidad que tú nos concedes en este momento de poder estudiar la palabra de Dios, poder profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el cristianismo no tendría ningún sentido si Cristo no hubiera resucitado. Y esto es una verdad maravillosa, ¿no? Si Él no se hubiera levantado de esa tumba, ¿qué sentido tendría, ¿no?, la vida cristiana? La muerte en realidad no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el primer punto que vamos a estudiar. Cristo venció la muerte. Y esa victoria es la victoria que Dios le ha dado a la iglesia. Ese es el gran triunfo del cristianismo genuino, verdadero. Nosotros nos denominamos cristianos porque seguimos a Cristo y sus enseñanzas. Somos instruidos por la palabra del Señor. Cristo venció a la muerte. Vamos a leer un texto que es bastante interesante para poderlo estudiar y poderlo profundizar y poder reflexionar acerca de lo que significa, ¿no?, la victoria de Cristo en relación a la muerte. Este pasaje bíblico está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y lo primero que vamos a definir con claridad, que la muerte es un poder. Esto tenemos que definirlo con claridad. Que la muerte es un poder. Vamos a ver cuáles son las razones para esta aseveración. Dice Hechos capítulo 2, del versículo 22 al 24 así: Varones israelitas,
Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y yo quiero ser enfático en esto, que la muerte es un poder que en el caso de nosotros que somos mortales, terrenales y humanos, pues un día vamos a tener que enfrentar. Bendito sea el Señor. Pero la realidad es que cuando una persona fallece, cuando una persona muere, pues como que de cierta manera su ciclo en su humanidad ahí se detiene, para proseguir otro ciclo que tiene que ver con la eternidad. Quizás lo dramático es que, si bien es cierto, es cómodo decirlo, ¿no? La eternidad con Dios, pero también para muchos una eternidad sin Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura y leemos que la muerte es un poder, pero que este poder no pudo vencer, no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos aseverar con fe, con bastante vehemencia, ¿no? Con bastante fidelidad, con bastante integridad y honestidad, de que Cristo venció la muerte. Y la muerte es un poder, pero Cristo lo venció. Y esa victoria que Él obtuvo es nuestra victoria, ¿no? Ahora, sí, sabemos que es un poder. Vamos a ver un hecho en la Biblia, ¿no? Donde un personaje llamado Lázaro muere. En el libro de San Juan, capítulo 11, podemos ver la historia. Él muere. Al enterarse Jesús de su muerte, él llora incluso y viene a la tumba. No fue tan fácil, porque cuando él da la orden de retirar la piedra, su hermana Marta, como que le reclama, le dice: Señor, pero ¿cómo puedes hacer eso? Él hace 4 días que está muerto, ya apesta, ya hiede. Y Jesús le dijo: mujer, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y qué hace? Ordena a Lázaro, que estaba muerto en vida, estaba muerto enterrado en esa tumba, le ordena que salga a la vida, le ordena que resucite. Y la verdad es esa, él resucita. Pero Lázaro se volvió a morir. Se volvió a morir. ¿Por qué? Porque la muerte es un poder. Tarde o temprano ese poder llega a nosotros y como que nos detiene en el proceso hacia la eternidad. Y quiero hacer hincapié en esto. Es dramático. Y cuando hablo de la eternidad, hablo de la eternidad con Dios o sin Dios. Y nosotros, como estudiantes de la Biblia, nos preparamos para poder transmitir un mensaje que tiene un contenido poderoso, que puede llevar a muchos a una eternidad con Dios. Para eso nos preparamos. No solamente estudiamos la Biblia para decir: oh, mira, qué profundo, qué conocimiento, cuántos textos bíblicos conozco, cómo manejo esta temática. No, un momentito. Nosotros nos preparamos para poder compartir el mensaje. Nosotros nos preparamos y estudiamos la palabra de Dios para poder predicar la palabra del Señor, para poder entender la realidad que muchos están viviendo en este tiempo presente, sin Dios. Es muy cómodo. Oh, con Dios. Claro que sí, porque tú tienes la seguridad de la salvación, de la eterna salvación. Pero ¿y qué de los que no? Para eso nos preparamos. Un segundo aspecto habla de las 2 muertes. Cristo venció las 2 muertes. Alabado sea el Señor. Por un lado, la muerte física. Recordemos que Jesús fue enterrado en una tumba y estuvo en esa tumba 3 días hasta que Él resucitó. Pero hay algo muy importante que no tiene que ver tanto con Él, sino con nosotros, y está en relación al pecado, porque Cristo también venció al pecado, pero no al pecado que había en Él, porque en su dualidad, Él era Dios y a la vez hombre. Él era sin pecado. Era la única persona que podía pagar el precio para que tú y yo podamos tener eternidad, para que tú y yo podamos tener la seguridad de la eterna salvación. Pero Jesucristo
venció las dos muertes. Y ese es el segundo punto importante que yo quiero trabajar con ustedes, ¿no? Que tiene que ver con una realidad que no podemos ignorar. Hablemos de la muerte física. La muerte, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, ¿no? Lázaro resucitó, pero Lázaro se volvió a morir. Pero con la expectativa, ¿no? Uno que conoce a Dios, de que Él va a resucitar. En algún momento Jesús dijo en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 25, y es una palabra que Él le siembra, le da a Marta, gloria sea el Señor, y le dice en el libro de San Juan capítulo 11, versículo 25, lo siguiente: le dijo Jesús, a Marta le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y habla de la eternidad, habla de la vida después de la muerte. Eso muchos no tienen idea. Acá es una realidad gloriosa, es una realidad maravillosa, pero a la vez, ¿no? También es una preocupación que tenemos porque hay una humanidad que se dirige a una eternidad sin Dios. Y tarde o temprano, tanto nosotros como cristianos y tanto la humanidad sin Dios va a tener que enfrentar un juicio, o mejor dicho, dos juicios. Eso será ya temática de la próxima temporada. Pero lo cierto es que es una realidad. Pero Jesucristo venció la muerte física. Por eso Él resucitó. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender y comprender. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 9. El libro de Hebreos, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 27 y 28. Que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ese es otro tema que vamos a trabajar en la segunda temporada, que tiene que ver, ¿no? con la venida del Señor, que tiene que ver con el reino que Él va a venir a instaurar. Pero gloria al Señor, en nuestros corazones hay una expectativa. Pero hay algo interesante e importante, dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sí, una sola vez en sentido de la eternidad, porque la persona que muere, uno puede decir, Señor, profesor, Lázaro murió 2 veces. No, resucitó en la primera y murió en la segunda, pero ya para no volver a vivir, por lo menos en su humanidad. Esa es la idea de este pasaje bíblico, ¿no? Y lamentablemente hay muchas personas que están partiendo a una eternidad, pero sin Dios, sin esperanza. Eso va a ser algo muy triste. La muerte espiritual tiene que ver con el poder del pecado. La Biblia dice, en un pasaje que es muy importante poder definir y establecer como un principio que pueda dar fundamento, base a lo que significa la muerte espiritual, y ese pasaje es Romanos 6:23. Romanos 6:23. Jesús venció las dos muertes, la muerte espiritual, la muerte física. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: gloria sea al Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque la paga o sea, el resultado del pecado es la muerte. Habla también igualmente ese pasaje de las dos muertes, porque a la larga el pecado a uno lo lleva a la muerte. Pero lo dramático, lo terrible es que el que muere en su pecado se pierde por toda la eternidad. Y no va a despertar a un juicio, ¿no?, con Dios en el sentido de salvación, en el sentido de recompensa, no, sino que resucitará, pero para un juicio que en la Biblia lo llamamos el juicio del gran trono blanco, que es el juicio a la humanidad sin Dios. Es un juicio de condenación. Eso es lo dramático. Por eso, cuánta responsabilidad tenemos nosotros como estudiantes de la Biblia, no solamente en acumular conocimiento, sino poder entender y mejorar en nuestra comprensión la misión que tenemos por delante
de poder llegar a las almas, de poder llegar a las personas con este mensaje que es un mensaje de vida, de vida, de vida y esperanza, de vida de Dios, de vida eterna. La vida eterna nos asegura una eternidad con Dios, pero muchos no tienen idea de lo que estoy hablando. Muchos no tienen idea de lo que significa la vida eterna. ¿Qué hemos recibido de nosotros como resultado de nuestra conversión, como resultado de nuestro nuevo nacimiento? Vida de Dios. Pero Jesucristo, para que eso pudiera ser posible, tuvo que vencer al pecado, ¿no? Recordemos esa escena en el Gólgota, cuando Él le dice a Dios, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón, porque en ese momento Él estaba cargando con tu pecado, con mi pecado, con el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento Él sintió la soledad, la más espantosa soledad, porque el Padre en su santidad, en su divinidad, quitó su rostro y Jesús pudo experimentar esa soledad. Pero fue una soledad para bendición, fue una soledad para victoria, porque Él en ese momento estaba pagando el precio de nuestra culpa. Y ese es un mensaje poderoso. Muchos cargan con sus pecados y su culpabilidad y piensan que Dios no puede perdonar ese pecado. No, Dios perdona todos los pecados. Alabado sea el Señor. En el libro de Efesios, capítulo 2, también debemos preguntarnos qué hemos recibido de Dios. Claro, vida de Dios, eso es importante. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte espiritual es el resultado de una vida pecaminosa. Y esa es la realidad del ser humano, que lamentablemente nacemos con este pecado. Por eso Jesucristo tuvo que pagar el precio en una cruz para cargar la culpabilidad de toda la humanidad. Alabado sea el Señor. También en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13, Colosenses capítulo 2, versículo 13, la Escritura dice así, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. De cierta manera, el pecado pierde esa fuerza, ese poder que tenía, que nos hacía prisioneros, esclavos de una condición. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. En el contexto de San Juan, capítulo 8, y esto es muy importante de poder enseñar, de poder conocer. Jesús les habla a los religiosos de aquella época, porque cuando Jesús exclama, cuando Jesús habla esta palabra, muchos no la entendieron. Como hoy en día muchos al escuchar la predicación tampoco como que de pronto se nublan y no entienden el mensaje. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, dice así, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en el contexto, muchos no entendieron. Estaban ahí los religiosos. Estaban ahí los judíos que tenían religión, como hoy en día muchos tienen religión, muchos dicen, pues yo voy a la iglesia, no, pero yo conozco, yo tengo a Dios, dice incluso, no, yo creo en Dios, pero su vida dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay pecado y su vida no cambia, no es una vida regenerada, no es una vida transformada, no hay una conversión. El pecado se enseñorea de la vida de esas personas. Los religiosos respondieron, le dijeron a Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso vemos la esclavitud en el alcohol, la esclavitud no en el sexo, la esclavitud no en las drogas, la esclavitud en la maldad. Vemos un mundo lleno de violencia y uno se pregunta, ¿por qué? La razón es el pecado. Pero Jesucristo murió para que ese pecado sea extirpado de la vida de una persona. Y esa persona, como dijo Jesús, pueda ser libre
libre, completamente libre. Ahora, ¿qué es para nosotros la iglesia? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos hablar de la muerte, pero no tendría ningún sentido hablar de la muerte de Jesús si no hablamos, si no predicamos, si no enseñamos acerca de la resurrección de Jesucristo. Nosotros podemos ver una proliferación muy grande de religiones. Pero ¿en qué se caracterizan las religiones? ¿En qué se caracteriza? Que todos profesan o siguen y creen en una cierta deidad. Pero ninguno, sea Mahoma, sea Buda, sea Alá, ninguno resucitó. Ninguno. El único que resucitó y está vivo es Jesucristo. Y ese conocimiento lo tenemos nosotros. Usted puede ir a la tumba de Mahoma y ahí va a encontrarle el polvo. ¿De quién? De Mahoma. Usted puede ir a la tumba de Gandhi, ¿no? de grandes, ¿no? líderes encumbrados que ahora son referentes en sus iglesias falsas, pero ahí están. Ahí están. Pero usted va a la tumba de Jesucristo y no está. Y sabemos que el cristianismo enseña que Jesucristo resucitó y está vivo y vive en el corazón de miles, de millones de personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y último, ¿no? y único Salvador. Yo quiero terminar este tercer punto hablando acerca de la resurrección de Cristo, pero en relación al triunfo del cristianismo. Jesús dijo, ¿no? Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? Del pecado. Y cuando uno es libre del pecado, uno puede sentir el sabor del triunfo, de la victoria. Ya no es esclavo más de un vicio, ya no es esclavo más de una malicia, ya no es esclavo de todas las cosas que el pecado trae, ya no. Uno puede vivir en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libre. Pero es muy cómodo esto. Hay muchos que no tienen este conocimiento. Hay muchos que no tienen este conocimiento y quizás más cerca de lo que tú te puedas imaginar, hay alguien que no tiene este conocimiento y tú lo tienes. ¿Qué vas a hacer? Yo sé que Dios va a poner en tu corazón esa pasión para poder llevar este mensaje y poder presentar a Cristo a esa persona. En el libro de Efesios, capítulo 1, que es nuestra base bíblica, que es nuestro fundamento, en el versículo 19 y 20, los textos dicen así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. Se sentó a su diestra, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Es un lugar de honor, es un lugar de honra. Y también nosotros, dice la palabra, que hemos sido sentados en lugares de privilegio con Dios, con Cristo Jesús. El salmista dice en el Salmo 110, versículo 1. Este es un salmo mesiánico. Salmos capítulo 110, versículo 1. Hablamos hace una semana atrás acerca de las profecías mesiánicas, y esta es una profecía, este es un salmo mesiánico. Dice el Salmo 110, 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Alabado sea el Señor. Y es una mención profética de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. A la diestra, Cristo se sentó a la diestra de Dios el Padre. También en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y cuando dice buscar las cosas de arriba, habla de esa preocupación que Dios espera que nosotros desarrollemos en relación a lo espiritual,
en relación a todo lo concerniente con el reino de Dios. Y nosotros estamos enfocados a través de estos estudios que estamos teniendo en poder realmente, ¿no?, contribuir en la extensión del reino, contribuir en el conocimiento de la palabra, de tal manera que podamos enfocarnos no en las cosas naturales. Eso no quiere decir que ya no trabajo, que ya no estudio, que ya no saco adelante. No, para nada. Esas son responsabilidades que tenemos. Pero ¿cuál es nuestra prioridad número uno? La más importante en la vida cristiana: tener presente a Dios en primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué puede ser más importante en la vida de un verdadero cristiano? Dios. No hay nada más importante. Sin desmerecer lo otro: familia, trabajo, negocio, inversiones, estudios. Sí, los planes, las metas, los objetivos que uno detrás en la propia vida. Sí, pero recordemos, nada es más importante que Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. También en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 12 al 14, podemos leer así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Alabado sea el Señor. Lugares de privilegio son los que Dios nos ha concedido a nosotros. Y todo esto es parte de un propósito. Claro, yo también tengo un propósito de instruir, edificar, ¿no?, a mis hermanas, mis hermanos con el conocimiento de la palabra del Señor. Pero hay un propósito, y ese propósito tiene que ver con un reino. Ese propósito tiene que ver con vidas humanas, con personas, con familias que están en caminos de perdición, que están en caminos de muerte, que se conducen a una eternidad sin Dios. Y veamos cómo Dios ha enfocado a la iglesia para que pueda ser parte de un propósito que nació en el corazón del Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio. Él sufrió, padeció, fue clavado en una cruz, fue enterrado en una tumba, pero se levantó poderoso. Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre el reino de las tinieblas. Esa victoria es nuestra victoria. Pablo el apóstol, cuando escribe su epístola a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 57, él nos dejó este legado. El texto dice: mas gracias sean dadas a Dios, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra. La iglesia, nosotros como creyentes, victoriosos, más que vencedores, dice Romanos capítulo 8, más que vencedores, versículo 37, más que vencedores. Aunque eso no quiere decir que no va a tener luchas, que no va a tener problemas, que no va a tener dificultades. Pero es importante que tú puedas conocer en quién has creído, en quién has confiado, en Dios. Él está con nosotros. En Efesios capítulo 2, hablando de propósito, en esta última parte, hablando de propósito, Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 6, y esto es importante porque esto es conocimiento. Dice: y Él os dio vida a vosotros. No nos dio religión. Algunos dicen: ¿pero de qué religión eres? No, Él me ha dado vida. Soy cristiano, creyente, nacido de nuevo. Tengo al Espíritu Santo que me guía. Como dice Romanos 8:14, el Espíritu Santo nos guía. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lugares de privilegio.
Sí, usted me puede ver sentado acá en el estudio, bendito sea el Señor, pero espiritualmente, como parte de un reino, Dios nos ha sentado en lugares de privilegio, en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. Y esto es muy importante que podamos entender. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito sea el Dios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo hemos nacido a una realidad maravillosa. Vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios, gobernados por el pecado. Pero el conocimiento de Cristo, ese arrepentimiento genuino que nos hizo sentir dolor por la condición en la que nos encontrábamos, éramos pecadores, condenados a una eternidad con Dios, pero de pronto el mensaje emergente, el mensaje de salvación, como que quitó una venda de nuestros ojos. Nuestro entendimiento fue clarificado por el poder de la palabra y nosotros pudimos entender que había un camino mejor a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos no conocen esto que estamos hablando. Muchos no saben acerca de esto que estamos enseñando. Pero qué lindo es poder entender esto. Él pagó el precio, ¿no? Y se parte de un propósito para que muchos puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús. En el libro de Colosenses, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, vamos a leer del versículo 13 al 15, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esa victoria es nuestra victoria. Alabado sea el Señor. Él nos dio vida juntamente con Él. Él resucitó para traer vida, vida de Dios, vida espiritual. Por eso la palabra dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. La vida eterna es la certeza que tú puedes tener en relación a la eternidad con Dios. Alabado sea el Señor. Es importante, uno nace para Dios. Somos renacidos para Dios. Estábamos muertos, recuerda. Estábamos muertos por el pecado. Pero cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú muestras un genuino y verdadero arrepentimiento, y cuando tú haces a Jesús, cuando hemos hecho a Jesús nuestro Salvador, ahí nacemos. Eso se llama el nuevo nacimiento. Ahí nacemos para Dios. Y una vida nueva. Por eso hay cambio, hay transformación. Dejamos toda la vida que llevábamos equivocada, inmunda, sin Dios, para nacer a una vida espiritual, una vida con Dios. Alabado sea el Señor. Sí, esto es importante. Quiero terminar leyendo un versículo más en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alabado sea el Señor. Somos bienaventurados, somos bendecidos por este conocimiento. Somos bienaventurados, somos bendecidos por la realidad que vivimos y que podemos compartir con otros que no lo conocen. Y me refiero a Jesucristo, pero al que se levantó de la tumba. Muchos tienen al Cristo histórico, tiene boca y no habla, tiene ojos y no ve. No, nosotros no hablamos de un Cristo histórico, nosotros hablamos de un Cristo vivo,
que resucitó. Por eso este tema es importante para que nosotros podamos entender que somos una iglesia, que somos hombres de Dios y ustedes, mis hermanas, mujeres de Dios, pero con propósito. Y ese propósito es extender el reino. Ese propósito es llegar con este mensaje a otros que no lo conocen, que no lo tienen. Es dramático la realidad que muchos viven. Y lo peor de todo es que muchos piensan que están bien, que están en lo correcto. Pero cuando Dios quita el velo de sus ojos, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan ver la realidad que viven y como en un espejo ver su pecado, entonces ahí sienten la culpabilidad y ese dolor por ese pecado, y muchos tomamos en ese momento la decisión, hemos tomado en ese momento de aceptar a Jesucristo como Señor único y suficiente Salvador. Quizás haya alguien, ¿no?, que quizás por curiosidad está mirando esta enseñanza, pero yo quiero decirte que hay un Dios en el cielo que te ama. Hay un Dios en el cielo que quiere darte esa vida que nosotros queremos compartir contigo. Si tú eres uno de ellos, yo te invito a que seas parte de la familia del Señor. Y quizás tú te preguntas, ¿pero qué debo hacer? Muy simple. Acepta tu condición. Sin Dios eres un pecador que necesita el perdón de Dios para poder ser librado de esa culpabilidad y de ese pecado que esclaviza. Y en segundo lugar, invita a Jesús a tu corazón. Si lo quieres hacer, yo quiero ayudarte. Repite estas palabras conmigo. Dile a Dios: Padre Celestial, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te recibo y te acepto y te reconozco como mi único Dios y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Gracias te doy, Padre Celestial, por este tiempo precioso, maravilloso que tú me das. Gracias, Señor. Me declaro libre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una oración tan simple cambió la vida de millones de personas. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor. Como dice el versículo 3, hemos vuelto a nacer. El versículo 3 de 1 de Pedro 1 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Eso se llama nuevo nacimiento. Ahora tú has nacido para una vida con Dios. Dios quebranta el pecado que era un poder que te atenazaba a la maldad para darte ahora libertad. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos. Gloria sea el Señor, que Dios está preparando un ejército de combatientes de la fe para poder llevar este mensaje y para que podamos ver el fruto de la predicación. Son almas, son vidas humanas, son familias, son niños, adolescentes, jóvenes que caminaban sin Cristo, pero que ahora tienen a Dios. Que Dios me los bendiga en esta última clase, y yo quiero sellar esto con una oración por todos ustedes que son alumnos y alumnas en la palabra, que están preparándose para un ministerio, que preparándose para servir al Señor. Yo quiero bendecirles en este momento. Padre Celestial, gracias, Señor amado. Estamos dando por finalizado esta primera temporada de enseñanza. Y yo te ruego, Padre mío, Señor, que todo este conocimiento, Dios mío, Señor, nos ayude a poder desarrollar un ministerio, Señor. Oro por mis alumnas, por mis alumnos, Padre, pero también oro por aquellos, Señor amado, que también han podido ver estos podcasts, Señor amado, y recibir a Cristo en sus corazones, Dios mío. Yo oro por ellos, Señor, para que ellos sigan perseverando en el camino de Dios y también se preparen en el conocimiento de la palabra del Señor. Gracias te doy, Señor, aleluya. Gracias te doy en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Preparémonos, ¿no? Vamos a estar por un tiempo en unas cortas vacaciones, pero vamos a regresar con mayor brillo, con mayor fuerza para seguir, ¿no?, llevando el mensaje del Evangelio. Que Dios me los bendiga y que tengan un lindo día. Bendiciones.